Imagina caminar por una calzada flanqueada por pirámides que tocan el cielo, en una ciudad que hace siglos fue el corazón de un imperio misterioso. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, es uno de los mayores misterios de Mesoamérica, la ciudad más poblada del hemisferio hace 2000 años, pero se sabe poco sobre su origen, su lengua, sus gobernantes o las circunstancias de su desaparición. Esta ciudad, donde los hombres se convierten en dioses, se encontraba en ruinas cuando fue descubierta por los aztecas, mucho después de su abandono. Los guerreros aztecas concluyeron que una poderosa cultura de dioses debe haber residido alguna vez en sus vastos templos. ¿Qué misteriosa civilización construyó una ciudad que incluso los aztecas consideraban sagrada? ¿Por qué colapsó y por qué sus habitantes abandonaron la ciudad? Acompáñame. 2, 1, and lift off. La enigmática metrópolis. Fundada alrededor del año 100 a.C., Teotihuacán creció rápidamente y se convirtió en un centro religioso, cultural y económico de gran importancia en Mesoamérica. Comparada con Roma, Constantinopla, Alejandría y Chang'an en China. Entre los siglos 3 y 7 de nuestra era, alcanzó su máximo esplendor, dominando comercialmente a otras regiones. En su época de mayor auge pudo haber albergado hasta 200.000 habitantes, lo que la convirtió en una de las urbes más grandes del mundo. Fue un importante centro de comercio, especialmente de obsidiana, y un sitio religioso donde se rendía culto a dioses como Quetzalcóatl y Tlaloc, el dios de la lluvia. Teotihuacán fue una ciudad altamente planificada, con amplias avenidas y complejos residenciales organizados de forma geométrica. La avenida principal, llamada la Calzada de los Muertos, es el eje de la ciudad, alineada con las principales estructuras. Entre sus estructuras más impresionantes están la Pirámide del Sol, de 20 metros de altura, la Pirámide de la Luna y el Templo de la Serpiente Emplumada o de Quetzalcóatl. Teotihuacán tuvo una influencia significativa en otras culturas mesoamericanas. Artefactos teotihuacanos se han encontrado en lugares tan lejanos como Guatemala. La ciudad es conocida por sus complejos palaciegos decorados con murales vibrantes que representan dioses, animales mitológicos y escenas rituales. Teotihuacán era un centro cosmopolita, donde convivían diferentes grupos étnicos, incluyendo zapotecos, mixtecos y mayas. Sin embargo, hacia el año 750 de nuestra era, Teotihuacán entró en declive y fue abandonada misteriosamente. La ciudad cayó en ruinas y fue redescubierta siglos después por los aztecas, quienes la consideraban una ciudad sagrada. Vamos a conocer 10 de los más grandes enigmas de Teotihuacán, la ciudad de los dioses. El gran misterio que envuelve a Teotihuacán. ¿Quiénes la construyeron? A pesar de su evidente importancia cultural y política, y de más de 100 años de investigación arqueológica, aún se desconoce la identidad de los constructores de Teotihuacán. Una hipótesis plantea que Cuicuilco, una importante ciudad ubicada en la orilla sur del lago de Texcoco a unos 70 kilómetros de Teotihuacán, pudo ser el origen de la ciudad de los dioses. Basándose en la fecha de ocupación de Cuicuilco, del 800 a.C. al 300 después de Cristo, algunos pensaron que esta ciudad podría ser la más antigua del Valle de México y que fue contemporánea con los olmecas. Cuicuilco fue destruida por la erupción del volcán Xitle, en algún momento entre 245 y 315 después de Cristo. Esas fechas parecen coincidir con la era en que Teotihuacán exhibió un crecimiento explosivo y emergió como la metrópolis más grande de Mesoamérica, por lo que algunos arqueólogos creen que Teotihuacán pudo tener su origen en la cultura Cuicuilco. Pero la evidencia muestra que Teotihuacán existía desde hacía, por lo menos, medio milenio antes de la erupción del Xitle y ya venía siendo una importante ciudad que rivalizaba con la misma Cuicuilco. Por lo que la identidad de sus constructores sigue siendo un misterio, al igual que el nombre que se daban a sí mismos. El verdadero nombre de Teotihuacán. Efectivamente, ni siquiera conocemos el nombre original de Teotihuacán, es decir, el nombre que sus habitantes le daban a su propia ciudad. Este dato nos es totalmente desconocido. El nombre Teotihuacán proviene del náhuatl, lengua de los azteca, y se traduce como el lugar donde fueron creados los dioses, o también, donde los hombres se convirtieron en dioses. Y es que la lengua de los teotihuacanos es otro enigma. El idioma perdido de Teotihuacán. Un factor que ha dificultado el conocimiento de Teotihuacán es la ausencia de un lenguaje escrito formal.
A diferencia de los mayas y otros pueblos mesoamericanos que utilizaban una escritura formalizada y dejaron miles de inscripciones y otros textos. Si bien los habitantes de Teotihuacán utilizaban un sistema de notación escrita, no parece que se trate de un idioma propiamente dicho. Por este motivo, los arqueólogos no tienen idea de qué idioma, o idiomas, hablaban los habitantes de la ciudad. ¿Por qué se construyeron las pirámides de Teotihuacán? Las pirámides del Sol y de la Luna son imponentes, pero su propósito exacto sigue siendo un misterio. Aunque se cree que eran centros ceremoniales, no se sabe con certeza qué rituales se llevaban a cabo o cuál era su verdadero significado para la cultura teotihuacana. Los templos se destacan por su estilo arquitectónico característico, el talud tablero, que presenta pendientes y paneles alternados para crear las pirámides escalonadas únicas de Teotihuacán. La pirámide del Sol tiene una base casi tan grande como la de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, midiendo 65 metros de alto. Una cámara en la pirámide de la Luna contenía ofrendas valiosas como obsidiana, pirita, cerámica y textiles, así como los cuerpos de animales como el jaguar y los de varias personas, la mayoría de ellas decapitadas. Pero no tenemos idea de por qué se celebraban estos sacrificios, ni el significado de los objetos hallados en las pirámides ni los detalles de la religión teotihuacana. Tampoco qué ritos se llevaban a cabo bajo estas estructuras. Túneles y cámaras subterráneas. Se han descubierto numerosos túneles y cámaras debajo de la pirámide del Sol y el templo de Quetzalcóatl, pero su uso exacto sigue siendo un enigma. En 2003, fuertes lluvias abrieron un gran socavón cerca del templo de Quetzalcóatl. Cuando los arqueólogos descendieron por el agujero, se encontraron con un túnel secreto debajo de la plaza central en el que se han encontrado ofrendas y más de 100.000 objetos que representan la cultura del pueblo teotihuacano. Las paredes del túnel habían sido cuidadosamente impregnadas con pirita en polvo que daba el efecto a la luz del fuego de estar bajo una galaxia de estrellas. El pasaje sellado, que permaneció intacto durante 1800 años, contenía miles de tesoros extraordinarios que se habían colocado como ofrendas rituales a los dioses. Entre los objetos se encontraban conchas marinas, huesos de felinos, piezas de jade, cerámica, fragmentos de piel humana, dientes de cocodrilo de piedra verde, cristales con forma de ojos y esculturas de jaguares. A medida que se iba avanzando por el túnel, se encontraron muros a manera de obstáculos, pero de la misma forma el valor de las ofrendas aumentaba. Debido a esto los arqueólogos pensaron que al final del túnel, que excavaron por 12 años desde 2009, podía albergar algo extraordinario. ¿Podría ser acaso una tumba real? ¿Acaso es el preludio de un hallazgo que cambiará los paradigmas sobre esta civilización? Finalmente en el año 2021 se llegó a la última recámara del túnel, por lo que la búsqueda de los gobernantes de Teotihuacán continúa. Otro hallazgo extraordinario en este túnel fue un paisaje montañoso en miniatura, especie de maqueta, a 17 metros bajo tierra, aparentemente rodeada con pequeños estanques de mercurio líquido que parecían representar lagos y que es el siguiente misterio. Estanques de mercurio. De acuerdo a las investigaciones arqueológicas no se han encontrado estanques, ni ríos de mercurio líquido, realmente fue cinabrio o sulfuro de mercurio, el cual es un mineral compuesto por mercurio y azufre y que es altamente tóxico. En el túnel cercano al templo de Quetzalcóatl fueron halladas grandes cantidades de cinabrio, esparcidos en los diferentes muros que construyeron los teotihuacanos para clausurar el túnel, por lo que se deduce que la intención era que nadie más entrara o se acercara al lugar. Otras teorías proponen que el mercurio tenía algún propósito simbólico o ritualista, pero es probable que nunca sepamos con certeza exactamente por qué los antiguos teotihuacanos lo acumulaban debajo de un templo. Como tampoco sabemos para qué era usado el mineral de mica, otro gran misterio teotihuacano. El misterio de la mica. A 250 metros de la pirámide del Sol se encuentra el complejo palaciego de Sala. Ahí, los investigadores encontraron gran cantidad del mineral mica. No se sabe de ningún otro sitio arqueológico en el país o en el continente en que hayan utilizado mica en la construcción. Allí se encontraron 2 láminas de mica de 9 metros cuadrados. La mica está ausente del Valle Central, siendo la fuente más cercana de esta, los valles de Oaxaca, a casi 500 kilómetros de Teotihuacán. La mica se utiliza hoy para aislamiento eléctrico y térmico. Además, se usa para fabricar condensadores, pues la mica evita que sus placas internas entren en contacto y para que los electrones no pasen de una placa a la otra.
Un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Aunque se ha dicho que la mica era un artículo suntuario, algunos han apuntado que la gran cantidad de mica hallada en Sala y el complejo Viking, al sur de la Pirámide del Sol, y prácticamente en ningún otro lugar de la ciudad, descarta esto. ¿Qué motivos tenían las poderosas y enigmáticas clases gobernantes de Teotihuacán para fabricar placas de mica? Estructura social y política. A pesar de ser una de las ciudades más grandes y avanzadas de su tiempo, no se ha descubierto evidencia clara de un gobernante, sacerdote o una clase dirigente en Teotihuacán. Se desconoce si la ciudad estaba gobernada por un rey, un grupo de élites o algún otro tipo de estructura política. Aunque la impresionante organización física de la ciudad da fe de una clara estructura de poder, hay pocas pruebas de gobernantes reales. Sabemos acerca de los líderes de otras civilizaciones como los mayas y los aztecas por las abundantes inscripciones y obras de arte que produjeron sobre sus gobernantes. Pero la misteriosa Teotihuacán no tiene nada de eso. Esto ha llevado a algunos arqueólogos a sugerir que la ciudad pudo haber sido gobernada por un consejo o alguna otra forma de liderazgo más distribuida y no por un gobernante absolutista. Se ha sugerido en Teotihuacán la existencia de un gobierno cuatripartita dividido en sectores de jerarquía similar, gracias a una vasija que encontró el arqueólogo sueco Sigvald Linné en Calpulalpan. Las escenas representadas a diferentes niveles concéntricos que se encarnan en las paredes exteriores y en la base del cuenco, llevaron a Linné a calificarlo como un códice en barro de la época teotihuacana y sería la única representación de esos 4 posibles cogobernantes. Y cuya división sería así. Un grupo representado por un individuo que tiene como emblema el jaguar y que sería el grupo que está ubicado en el sector noreste de la ciudad. Otro de los individuos tiene un ave de rapiña y este grupo serían los que están ubicados en el noroeste. El que tiene la serpiente pertenecería al grupo que tenía el templo de la serpiente emplumada en el sureste. Y finalmente otro más que tiene un coyote como emblema, que sería el grupo del suroeste. El cuenco parece mostrar una serie de conceptos sobre el ámbito de algún ritual oculto, aunque la identidad de los personajes resulta confusa por estar ataviados con elementos sacerdotales. Claro que estas son interpretaciones que han hecho los investigadores de la pieza, ya que en la ciudad de Teotihuacán nunca se ha encontrado una tumba real perteneciente a algún gobernante. Al final del día, no sabemos cómo era gobernada esta ciudad, ni la estructura del poder, ni la composición de las clases sociales de sus habitantes. Una clase gobernante que no solo se erigió como corazón espiritual de la región, sino que pudo haber poseído un poderoso ejército conquistador. Teotihuacán fue un imperio conquistador. Teotihuacán influyó en muchas culturas mesoamericanas, pero se desconoce cómo ejerció ese poder. La ciudad maya de Tikal está a unos 1120 kilómetros de distancia de Teotihuacán, en la actual Guatemala. Basándose en las inscripciones que se encuentran allí, los arqueólogos creen que los guerreros de Teotihuacán pueden haber invadido esta poderosa ciudad-estado maya en el año 378 de nuestra era. Estas inscripciones señalan la muerte del líder de la ciudad, Garra de Jaguar, el mismo día de la llegada de un poderoso y enigmático guerrero de una ciudad lejana. Esto ha hecho suponer que Teotihuacán pudo haber enviado a sus ejércitos a cientos de kilómetros de distancia para capturar esta joya de la civilización maya. Sin embargo, todo este poderío no pudo evitar quizá el mayor misterio de Teotihuacán: el colapso y abandono de la ciudad. La tesis de que Teotihuacán era gobernada no por un solo líder, sino por 4 fuerzas que mantenían un delicado equilibrio de poder, ha llevado a algunos investigadores a creer que una fractura pudo haber desencadenado el colapso de la ciudad desde adentro. Una rebelión interna, surgida de la ruptura de los pactos que alguna vez mantuvieron la estabilidad. La clave para entender esta historia de traición y conflicto parece estar plasmada en un antiguo mural. En él, 2 serpientes, símbolos del poder, son atacadas por jaguares, pumas, aves de rapiña y coyotes, todos unidos en una lucha feroz. ¿Podría esta escena reflejar el momento en que la alianza se desmoronó y el caos se apoderó de Teotihuacán? En el año 750 de nuestra era, casi 700 años después de su fundación, la ciudad de Teotihuacán fue abandonada, sus monumentos aún estaban llenos de tesoros, artefactos y huesos, sus edificios quedaron a merced de la maleza circundante. No se sabe qué llevó a los residentes a marcharse. Algunos han teorizado que pudo tratarse de eventos como sequía, hambruna o guerra, que también pudieron provocar el abandono de las ciudades mayas mucho después. Pero no hay evidencia que apoye esto y realmente nadie sabe por qué Teotihuacán quedó abandonada. Tampoco se sabe qué ocurrió con sus habitantes después de que se marcharon de la ciudad.
Es posible que se integraran a otras culturas cercanas, pero no hay registros claros sobre su destino final. Por estas razones, podemos estar seguros que Teotihuacán esconde secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia de América. Teotihuacán fue abandonada hace más de 1000 años, pero las preguntas sobre su caída y los dioses que la habitaron persisten hasta hoy.